Hola, mi nombre es Verónica Aros, soy profesora de tarot, especialmente mítico y otro, y hoy les vengo a contar sobre las espadas en el tarot mítico y la famosa maldición de la casa de Atreo, un cuento sangriento donde se involucran dos grandes energías, la energía femenina, la energía masculina en sus estados más primitivos. El cuento parte con el as de espadas, ¿cierto?, donde aparece la diosa Atenea. La diosa Atenea es la diosa virgen incorrupta que nace de la cabeza de su padre, Zeus. Zeus tuvo un tremendo dolor de cabeza y pidió a Hefestos, el dios de la forja, casado con Afrodita, que le ayudara a abrir su cabeza. Y abre la cabeza y de su cabeza nace esta diosa maravillosamente fuerte, capaz, inteligente, nace de la cabeza de su padre. Por lo tanto, en el mito partimos con que Atenea es mucho más masculina, a pesar de su belleza, y a pesar de que ella le enseñó a la humanidad a cocer el trigo, a molerlo y a hacer el pan, a bordar y a domar caballos. Tenía muchas cualidades, pero era una diosa muy difícil porque no quería casarse, no quería compromiso, quería la libertad. El poder creativo de las espadas, tanto que son la mente, la capacidad de crear pensamientos positivos, como también de crear estos pensamientos negativos que a veces nos tienen asfixiados, llenos de dolor, llenos de conflicto, pensando que no podemos hacer algo que nos va a ir mal. Entonces el as de espada abre el cuento de esta maldición donde el rey Tántalo, ¿cierto?, estaba loco y le dio a los dioses guisado uno de sus hijos. Y por este acto de salvajismo los dioses condenaron a toda su casa y a todo su linaje. Vemos en la carta 2, en el 2 de espada, a Orestes, que está entre sus padres, entre Clitemnestra y Agamenón. El 2 de espada nos habla de la polarización de esta energía masculina y femenina y cómo el hijo se tapa los oídos porque no quiere escuchar los gritos, los conflictos, las peleas. Es una represión energética. El 2 es como que se tapa, ¿cierto?, en este caso aquí los oídos, pero no quiero saber, no quiero escuchar. Hay una pelea tremenda porque Agamenón le habían ofrecido el privilegio o el honor de llevar las armas a la guerra de Troya, pero él se había burlado de una diosa y por lo tanto no corría viento. Y esta diosa le dice que para que pueda partir tiene que hacer un acto de sacrificio y sacrificar a uno de sus hijos. Agamenón sacrifica a la hija Ifigenia, porque tenía otra que se llama Electra, y se la entrega en el templo de Aulis, se la entrega a los dioses. Y por lo tanto puede partir a Troya. Imagínense para la madre, para Clitemnestra, saber que él prefería el triunfo antes de sus hijos, fue algo tremendo. Entonces Clitemnestra queda muy molesta, enojada, decidida a vengar este acto de salvajismo que también hizo su marido. Por lo tanto, el 2 nos habla de estas partes irreconciliables, a veces en una relación de pareja, a veces en una relación de trabajo, donde cada uno siente que tiene razón. Si uno lo ve desde afuera es probable que la razón sea el sentido común, pero están tan posesionados en los roles y en su capacidad solamente de ver hacia lo que para ellos es importante, que no hay ninguna posibilidad de estar como en armonía. Y muchas veces pasa que en la familia los padres pelean y no se dan cuenta que aunque los hijos estén durmiendo, ellos están pendientes porque ellos perciben que hay problemas y los niños sufren. Es una carta de sufrimiento, de dolor, pero un dolor reprimido. El 3 de espadas. El 3 de espadas, vemos cómo esta Clitemnestra había programado una venganza a su esposo. Y ella encuentra un amante, Egisto, pero más que un amante para ella sentir gozo, era para planificar una venganza. Manda a su hijo, a Orestes, fuera del palacio y
ella recibe al marido que viene de la guerra, ¿cierto? Con un baño de tina caliente, todo eso exquisito, y él feliz llega a esta tina caliente, se acuesta, y cuando se acuesta con su amante lo mata. Entonces el 3 de espada es una carta de dolor, de sufrimiento, de traición, incluso de infidelidad, porque es un triángulo amoroso, pero es una venganza. En el cuento acá es una venganza donde la esposa necesitaba hacer este como desagravio para su vida, para su hija, y vengar la muerte de su hija, que por lo demás no tenía ningún sentido para ella. Entonces esta carta es una carta de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y de un dolor como estático, no fluye. Esto quedó así, y es algo que, por lo cual van a tener que pagar consecuencias muy, muy duras. Oreste, por mientras, estaba en el desierto donde lo había mandado su mamá, meditando, reflexionando qué pasaba en su familia, tratando de estar más calmado, de tener esperanza que su familia se salvara, fuera más feliz. Entonces es una carta de reflexión, es una carta de convalescencia, es una carta a veces de no acción, pero sobre todo es esta reflexión interna que uno tiene cuando uno de verdad quiere que las cosas funcionen mejor, y uno ocupa su mente para sacar conclusiones positivas, sin tormento, cómo podría ser su vida de alguna manera mejor. Entonces esta es estar solo con uno, reflexionando. Para mala suerte de Oreste, se le aparece el dios Apolo y le cuenta que su madre había matado a su padre. Imagínense, pobre chico ahí, que era pequeñito, mirando hasta el principio masculino, que Apolo le dice: tienes que vengar la muerte de tu padre. Este es el principio masculino importante, donde él lo amenaza. O sea, si no venga a su padre, él va a sufrir consecuencias irreparables. Y este Oreste, desesperado, escucha, y atormentado, dolorido. Es una carta donde no tengo otra posibilidad, no tengo salida, tengo que hacer lo que me dicen que tengo que hacer, o esta decisión no la puedo cambiar yo. Es algo que ya no tengo herramientas para involucrarme en el problema. O sea, es algo que ocurrió, y por lo tanto solamente tengo que aceptarlo. Y eso es el 5 de espadas, es una energía como de aceptar algo muy difícil, donde me siento derrotado porque no puedo solucionarlo de otra manera, y por lo tanto a veces sigo consejos que no son muy buenos. Ojo con el 5 de espadas, porque nuestra mente en conflicto puede tomar decisiones apresuradas porque cree que no hay otra salida, y eso es muy tremendo a veces, porque no podemos salir de allí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este pobre Oreste? Imagínense tener que ir a vengar la muerte de su padre, y no tan solo vengarla así como enojado, es matar a la madre. Y él piensa que no tiene otra opción, por lo tanto se va hacia el palacio, y enfrentando un destino difícil. Esta carta nos habla, él va con las espadas en su barco, en su bote, hacia su castillo. Nos habla que donde quiera que vayamos, estos problemas nos van a acompañar. No hay solución. Mucha gente que a veces sufre porque, no sé, pierde el amor, porque pierde algún familiar, y piensa que viajando va a poder estar más tranquilo, pero ese viaje a veces es muy tormentoso, porque vamos con nuestra mente en conflicto, vamos pensando, no logramos disfrutar de lo que vemos porque estamos afligidos por la historia que estamos enfrentando. Así que es eso, este viaje que representa muchas veces un viaje, ver las situaciones como de una sola manera, no había como otra salida para él. En el 7, Orestes entra al palacio, ¿cierto?, disfrazado. Entonces esta es una carta como de engaño. Él entra disfrazado en la noche con el propósito de matar a su madre, a Clitemnestra. Esta carta nos habla también de los engaños, de cómo de repente uno ve algo que no es. Aquí hay trampa, hay algo que no está correcto. Siempre que vean esta carta tienen que fijarse en las cartas que están a los lados para poder tener más información respecto de esto que no está correcto. En una, por ejemplo, relación de pareja, una pregunta de esa sería como que acá algo te están ocultando que precisamente no bueno no es algo como triángulo amoroso, también puede ser engaño, una situación que te puede traer mucho conflicto, porque por lo que Orestes hacía, Orestes no estaba loco, Orestes hacía algo que él consideró que era lo único que podía hacer, matar a su madre para vengar la muerte de su padre. Entonces el propósito de ir
disfrazado es un propósito malo, o un propósito que no es correcto, o un propósito turbio. Esta carta siempre respétenla mucho y fíjense mucho en las cartas que la acompañan, y dependiendo de la tirada, pero básicamente es eso. En el 8 vemos cómo él ya mató a su madre y vuelve al desierto, ¿cierto? Arrancando, y ahí no tan solo se le aparece Apolo para felicitarlo, se le aparecen las tres furias. Las tres furias son las diosas del destino, que en este tarot aparecen en la carta de la rueda de la fortuna. Por lo tanto, hacen referencia también a situaciones kármicas que no podemos manejar o que no entendemos. Si no logramos encontrar un sentido más espiritual a este dolor, nos quedamos atascados en este dolor y podemos realmente entrar en una depresión profunda. Y a veces como hasta en estados de angustia tan grandes que la persona no logra encontrarse a sí misma. Y por lo tanto, a veces puede tomar decisiones drásticas consigo misma, a ese nivel. Esta situación kármica que está enfrentando Orestes es terrible, lo tiene atrapado. Es una carta de estar atormentado por lo que hemos hecho, o por las decisiones que tomamos mal, o por lo que dejamos de hacer a veces. Cuando nosotros somos cómplices de algo y nos sentimos mal, no podemos dormir con nosotros mismos cuando nuestra conciencia nos dice que eso que hicimos no es correcto. En la carta que sigue, vemos cómo él ya se está volviendo loco. Las tres furias, que son las diosas del destino, aquí Orestes no hizo un trabajo espiritual, no tomó una conciencia más profunda, solo escuchó las voces y se lamentó. ¿Y qué pasa si solo nos lamentamos de lo que hemos hecho, o de lo que no hicimos, o de lo que hicimos correcto y quedamos justificando? Nos vamos a atormentar mucho más y no vamos a tener felicidad. Por eso que necesitamos muchas veces ayuda para salir de esta situación tan tremenda. Él está absolutamente ya desquiciado y atormentado por haber matado a su madre. Y en la última carta, que es el 10, aparece Ateneas, que creó el primer jurado humano con 6 jueces que apoyaban a las tres furias, ¿cierto? El principio femenino, y 6 que apoyaban a Apolo. Pero finalmente es ella, es Atenea, que con su mente clara, con su capacidad de raciocinio, con su equilibrio, logra dirimir y por lo tanto liberar a Orestes de este tormento y de la maldición, porque realmente él tomó decisiones que para su edad probablemente pensó que eran las correctas, pero sin ningún juicio, y lo libera de todo esto. Es un cuento muy tétrico que nos habla de cómo nuestra mente puede crear realidades muy tormentosas en nuestra vida. Así que cuiden sus pensamientos, porque los pensamientos crean realidades. Cuiden sus palabras, porque también las palabras crean esas realidades. Mientras pensemos mejor sobre nosotros mismos, sobre las acciones que vamos a tomar, sin ser impulsivos, sin ser avasalladores, probablemente vamos a tener un mejor manejo y más claridad, así como a tener. Que tengan una buena tarde. Estamos viéndonos.